Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. Hoy vamos a bajar de nivel. Vamos a entender cómo están hechos los lenguajes de programación, cómo funcionan. Porque todos estamos acostumbrados a ejecutar, ¿no? A programar y a asumir que algo va a ejecutar nuestro código. Por ejemplo, si utilizamos JavaScript o TypeScript, podemos utilizar Node. Ejecutamos Node y ponemos el nombre del script y ¡hala! Se ejecuta mágicamente. Si estáis acostumbrados a utilizar lenguajes compilados, sabréis que hay un paso previo, que se conoce como compilación. No puedes ejecutar un código de C++ como tal, primero tienes que compilarlo y entonces ejecutar el binario. Entonces, bueno, vemos que hay estos dos tipos de lenguajes, ¿no? Los lenguajes que requieren un paso previo para poder ejecutarse, para compilarse, y los lenguajes que no. Si queréis ver más diferencias o cómo se distinguen los diferentes tipos de lenguajes de programación, os dejo un vídeo muy interesante por aquí arriba. Pero a lo que vamos, ¿cómo funciona? ¿Qué ocurre detrás de las cámaras? ¿Qué ocurre cuando nosotros compilamos o interpretamos un programa? ¿Cómo sabe el ordenador que tiene que hacer lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabe que tiene que coger nuestro script y que tiene que ejecutar un for, o que tiene que hacer un while, o que hay un if? Bienvenidos al mundo de los compiladores y los intérpretes. Y es un mundo que veréis, tiene mucha chicha, pero es súper interesante. Entonces, ¿cómo funcionan los intérpretes compiladores? ¿Cómo saben analizar lo que ocurre en nuestro programa? Pero ante todo, ¿qué es un compilador y qué es un intérprete? Básicamente, un compilador, si lo definimos así por encima, es un programa que coge nuestra cadena de texto, coge nuestro código y lo convierte a un tipo de instrucción, pues ensamblador o específica a la arquitectura. Esto sería lo típico, ¿no? Pues el compilador C++, el compilador de Go, etc. Simplemente traducen. Podríamos entender que se patean los strings y hacen magia y lo traducen a código máquina. Los intérpretes son un poquito diferentes. Los intérpretes lo que hacen es ejecutar el código on demand. Hay cosas que lo mejoran, pero para entendernos simplemente lo va ejecutando a medida que va siendo necesario, ¿no? Entonces, claro, para poder realizar toda esta ejecución, para poder saber realmente si nuestro código está correcto, etcétera, etcétera, necesitamos algún tipo de análisis previo de nuestro programa. Entonces, ¿cómo se realizan estos análisis y realmente cómo se define en su forma más pura un lenguaje de programación? Es un proceso que tiene varias partes, ¿vale? Primero de todo, ¿cómo se define un lenguaje de programación? Se define con lo que se conocen como gramáticas incontextuales. Una gramática incontextual te permite definir lenguajes de programación y veréis que se parece a una expresión regular, pero no es exactamente una expresión regular. Lo que tienen las gramáticas incontextuales que no tienen las expresiones regulares es que estas gramáticas te permiten definir recursividad. Te permiten definir elementos con partes que son sí mismo. Entonces, por ejemplo, tú puedes definir ¿qué es una suma? Pues una suma es un número, el operador más y otro número. Pero claro, cuando definimos este tipo de gramáticas incontextuales, ¿qué ocurre? Que una suma no es solamente número, signo de más y un número. Una suma puede ser una suma, signo de más y una suma. Este es el carácter recursivo que tienen este tipo de gramáticas y esto es lo que nos da mucho poder a la hora de definir lenguajes de programación. Entonces, cuando nosotros definimos una gramática incontextual de este estilo, estamos definiendo cómo se escribe, estamos definiendo la sintaxis del lenguaje. Y esta sintaxis es la que se va a utilizar para coger el código que hemos escrito, ver que sea correcto y ver que sea compilable. Entonces, tenemos una primera parte que es analizar el código que nosotros hemos escrito y pasarle, digamos, esta gramática por encima para ver que todo cumpla con las leyes que hemos definido en esta gramática. Esto es lo que se conoce como análisis léxico. Sería muy ineficiente si por cada lenguaje de programación y por cada fichero de código tuviéramos que analizar carácter a carácter. Y de hecho, nos importa poco lo que diga cada carácter de forma independiente. Por lo tanto, lo que hace el análisis léxico es coger nuestro código y distribuirlo en tokens. Coge cada elemento de nuestro programa, de nuestra sintaxis, de nuestra escritura, de nuestro código y lo agrupa en bloques. Bloques que están definidos en la gramática. Por ejemplo, esto es un número, esto es una apertura de paréntesis, esto es un if. Aquí es un poco pues donde entran en juego bastante las keywords y un poco toda la estructura que nosotros hemos organizado en nuestro lenguaje. Al final, a partir de ahora vamos a trabajar sobre estos tokens, sobre estos bloques. Y aquí es también el punto donde se eliminan los comentarios. Entonces, una vez tenemos todo este bloque de tokens, lo que vamos a hacer es construir la sintaxis del lenguaje. Vamos a parsear el lenguaje. Aquí es donde se consiguen cosas súper interesantes como por ejemplo ver si los paréntesis están bien agrupados, ver si la función está bien cerrada, ver si los parámetros de la función están correctamente formateados, incluso también el análisis de tipos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Funciona con una estructura de datos que os vais a encontrar muchísimo en programación, con un árbol. Utilizando los tokens se construye un AST, que se conoce así por sus siglas en inglés de árbol de sintaxis abstract. Este árbol es un árbol que
define el programa que hemos escrito. Sobre este árbol se pueden hacer un montón de operaciones de árbol. Se puede recorrer, se pueden buscar árboles similares, etcétera, etcétera. Y todo esto es lo que nos abre toda esta capacidad de poder hacer cosas tan guapas como, pues, coloreado de sintaxis, folding de funciones, algoritmos automatizados para refactorizar, por ejemplo, el típico de sacar esto a una función, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer porque nuestro editor tiene ese árbol por detrás. Seguro que si utilizáis WebStorm o cualquier editor de IntelliJ, habréis visto lo que sale abajo de indexando dependencias o indexando programa. Esto lo que está haciendo es construirte la ST, obviamente por detrás, para que tú no te des cuenta. Pero eso es lo que te permite que luego tengas los colorines en cada cosa, porque sabe definir lo que es una variable, lo que es un parámetro de entrada, etcétera, etcétera. Entonces, una vez tenemos este árbol, ya lo tenemos prácticamente todo para poder llegar a generar el código máquina de nuestro programa. Como veis, podemos llegar a tener incluso en las hojas las variables con las que queremos trabajar. Esto es lo que el compilador va a utilizar para generar la tabla de tipos y la tabla de valores, la tabla de símbolos. Aquí, por ejemplo, es donde recorriendo el árbol puedes ver si la función que estás utilizando y la devolución que le estás haciendo hacer concuerdan en tipo. Por ejemplo, podemos tener un return de un entero, pero la función en verdad la habíamos definido con un return de string. Pues obviamente cuando hagamos la tabla de símbolos, como es una parte del subárbol de la función y todo esto está vinculado por recorridos de árbol, podemos llegar a hacer el match de estos tipos. Y aquí es donde te saldría el típico mensaje de no puedes devolver un entero si la función espera devolver un string. Fijaros que al final todo se reduce en recorridos de árboles. Entonces, una vez tenemos ya la tabla de símbolos, sabemos más o menos cuánta memoria va a ocupar el programa y cuánta memoria va a necesitar, porque tenemos al final las variables que utiliza. Entonces, es a partir de este punto, cuando tenemos ya el AST y la tabla de símbolos, donde podemos construir ya un pseudo código máquina. Básicamente consiste en ir recorriendo el árbol y vincular cada operación del código ensamblador de la arquitectura a la que queremos compilar con la operación. Es decir, podemos ya hacer todas las operaciones necesarias para traducir un árbol y una tabla a un lenguaje máquina. Y esto es lo que ocurre básicamente, entre otras cosas, cuando ejecutamos el compilador de C++ o cuando ejecutamos el compilador de Go y en mayor o menor medida cuando ejecutamos un intérprete. Lo que pasa es que los intérpretes lo hacen al momento, lo van haciendo tal cual. Y como he dicho, esto de tenerlo en árbol nos ofrece muchas características. Por ejemplo, en NeoBeam ahora existe Tree-Sitter. Si habéis utilizado Beam o NeoBeam, sabréis que a veces el coloreado de sintaxis no siempre es correcto. Eso es porque Beam normalmente cuando hace el coloreado lo hace con expresiones regulares tal cual. Claro, esto puede causar que a veces no sea del todo correcto con respecto al lenguaje de programación los colores que tú ves en el código que vas escribiendo. Tree-Sitter lo que hace es que te hace la indexación de la que hemos hablado que te hace IntelliJ, para que veáis que las estructuras de datos están en todos sitios y que cualquier cosa tenga que ver con compilación o incluso con colorear los programas que estáis escribiendo, tiene que ver con árboles. Sin mucho más, espero que el vídeo os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Si ha sido así, por favor suscribiros o dejarme un buen like. Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo con más informática. Hasta otra.